España bajo asedio, la invasión silenciosa que los políticos ocultan. Imagina despertar en una nación que ya no reconoces, donde la ley y el orden se tambalean ante una marea imparable de caos y violencia. Este no es un escenario de ficción, es la cruda realidad que España enfrenta hoy. Esto es muy grave. Los islamistas están disputando el control y la autoridad de nuestros barrios a la ley y a la policía. La policía actuó ayer a media tarde en un piso de Salt, en Gerona, tras recibir un aviso por intento de ocupación. Mientras un centenar de personas se concentraban en el portal del edificio para evitar el desalojo e increpar a los agentes, estos accedieron a la vivienda y pudieron evitar que los 3 ocupas se quedaran dentro del piso. ¿Pero sabéis quién era uno de los 3 ocupas? El imán de Salt. El imán, luego, se quejó de haber sido agredido por los Mossos durante el desalojo. ¿Y qué pasó después? ¡Oh, sorpresa! Que cientos de personas de origen extranjero asaltaron la comisaría de la ciudad y acabaron lanzando piedras y huevos a los agentes. Y ojo, porque ahora los Mossos están haciendo mediación con los imanes de Salt y los compañeros del imán Ocupa para que no haya una escalada de violencia. Está muy claro lo que está pasando. Las autoridades religiosas islámicas de la ciudad le están disputando el control del territorio a la ley y a la policía. Los islamistas se creen dueños de Salt, se sienten impunes y piensan que están por encima de nuestras leyes y normas. Y si tienen que utilizar la violencia para imponer su voluntad, aunque sea contra la policía, lo hacen. Desde Vox llevamos mucho tiempo avisando. O actuamos ya, o los islamistas se adueñan por completo de nuestros barrios y ciudades, como ya han hecho con Saint-Denis en Francia o con Molenbeek en Bélgica. Fuera islamistas de nuestras calles urgentemente. Salt podría ser la primera ciudad en caer bajo el control del Islam y su crimen organizado. Lo que acaba de ocurrir es prueba de que estamos perdiendo el control de nuestras calles. El imán de Salt intentó ocupar a la fuerza esta vivienda ayer por la tarde. Los Mossos lo impidieron y como respuesta 200 radicales han asaltado la comisaría con piedras y con huevos. ¿Dónde está el imán y los 2 detenidos ahora mismo? ¿En el calabozo? Pues no. En vez de aplicarles la ley, los Mossos han iniciado un proceso de mediación con los imanes, algo que nos parece completamente incomprensible. ¿Quién manda en Salt? ¿Las autoridades o el Islam y su crimen organizado? Este no es un caso aislado, es la prueba evidente de cómo intentan hacerse los dueños de Cataluña. Si no detenemos el avance de la islamización, su ley religiosa y sus bandas criminales acabarán imponiéndose en todo el territorio. El Islam es incompatible con Europa y al crimen organizado hay que combatirlo si queremos que Cataluña siga siendo Cataluña. Nuestra ley y nuestro modo de vida se garantiza con autoridad, con fronteras seguras y deportaciones masivas. Esto es una humillación, la verdad. La verdad. Esto es Salt, vale, han hecho tal, pero la policía cree que son reyes del mundo, no sé qué, nos quieren coger a todos del palo. Bueno, pero yo también, no he hecho nada, me quieren coger. También piensa, pero mira todo lo que hemos destrozado, hemos cerrado las calles, bro. Y no lo han cerrado los polis, ¿eh? Es que ahora mismo no puede salir nadie de Salt. Nosotros sabemos saben por qué lo han hecho. Ya. Porque saben, os las voy a contar, quinta vez que me persigue la policía. Sigo sin entrar a la comisaría aún. Si hoy me pillan, la verdad... Quítame en serio. Quítame la chaqueta, quítale. Tú va, que la policía... Tú, no me está gustando. Luis, corre. En los últimos días, la localidad de Salt, en Gerona, ha sido el epicentro de disturbios que han sacudido los cimientos de nuestra sociedad. Todo comenzó con el desalojo de un imán y su familia de una vivienda que ocupaban ilegalmente desde hacía 5 años sin pagar alquiler. Este desalojo, lejos de ser un caso aislado, desató una ola de violencia sin precedentes. La noche del desalojo, más de 200 individuos, en su mayoría inmigrantes de origen subsahariano, se congregaron frente a la comisaría de los Mossos d'Esquadra en Salt. Armados con piedras y huevos, atacaron a los agentes y trataron de asaltar la comisaría, desafiando abiertamente la autoridad y sembrando el terror entre los vecinos. Este incidente no es un hecho aislado. Se enmarca en una serie de eventos que evidencian una creciente tensión en nuestras calles. La permisividad de las autoridades y la falta de medidas contundentes han permitido que grupos organizados desafíen la ley con total impunidad. La situación en Salt es solo la punta del iceberg de una problemática que se extiende por toda España. Mientras tanto, nuestros políticos miran hacia otro lado. La inacción y el silencio de las autoridades ante estos hechos son alarmantes.
¿Por qué se permite que grupos violentos tomen el control de nuestras calles? ¿Qué intereses oscuros se esconden detrás de esta pasividad? La ciudadanía exige respuestas y, sobre todo, acciones contundentes para recuperar la seguridad y la paz en nuestras ciudades. España se encuentra en una encrucijada. La invasión silenciosa que estamos experimentando amenaza con destruir los valores y la convivencia que tanto nos ha costado construir. Es momento de alzar la voz, de exigir a nuestros líderes que actúen con firmeza y defiendan a nuestra nación de quienes buscan sumirla en el caos. No podemos permitir que el miedo y la violencia se conviertan en la nueva normalidad. Es hora de recuperar España. Lo que ha pasado en Salt, Gerona, es una auténtica vergüenza. Una escena que parece sacada de una película de caos absoluto, pero no. Es la realidad que nos está dejando la inmigración descontrolada y la inacción de este gobierno incapaz. Porque lo que ocurrió no fue un simple altercado. Fue un asalto en toda regla a la autoridad, un desafío abierto a las fuerzas de seguridad que, para colmo, se vieron totalmente sobrepasadas. Vende a 800, 900. ¿Cómo vas a pagar en tu nómina 1.000 euros, 1.200, 1.300? ¿Cómo vas a pagar en vivienda 800, 700? ¿Cómo vas a vivir? Agua, luz, comida, la ropa, todo. ¿Cómo vas a vivir así? Por favor, España, pénsalo, abre los ojos. Enviaré un mensaje para Pedro Sánchez, que actualmente... Pedro Sánchez, ayuda a nosotros. Ayuda a nosotros. Nosotros sabe Pedro Sánchez le quiere extranjeros. Está ayudando a extranjeros. Pero tiene que coger más ayudantes para ayudar a nosotros. Sobre todo Sal, que no respeta a nosotros aquí. Que no respeta a nosotros aquí. Pensaba nosotros somos ni mal. Tengo muchos derechos, pero el ayuntamiento no quiere dar mis derechos. Está sufriendo. Pedro Sánchez ayuda a nosotros, mis hijos. El día de hoy mi hijo todo está sentado en casas, que no duerme, que no come y que no estudia. Está perdiendo la cosa todo. Nosotros no aguantamos. Está perdiendo todo. Mi hija 5 años ayer está llorando. Y lo puso vídeo, está llorando. Yo le digo a hermano que no enseña más. No enseña más, no tiene que mirar esto. Sí, tiene que mirar, porque lo he visto madre sufriendo, padre sufriendo. ¿Qué vas a hacer? Los 5 años están llorando, pensamos, mañana van a tocar nosotros. Sí, van a tocar, porque nosotros están sentados en casas, el contrato se acabó 1 año, no quiere renovar, no quiere hablamos. Un día van a mandar carta, dile que a la calle. Yo a la calle con mis hijos, con los 10 hijos, 5 hijos, 6 hijos, calle. Van a cerrar la puerta, raña, van a vivirlo ahí. 1 año, 2 años. Nosotros estamos sufriendo. Porque mire, que hablen ustedes de xenofobia, pero es que, ¿saben ustedes quiénes son sus socios? Pero si es que es Vox, si es que es la ultraderecha, es que en toda Europa se da... Sí, claro. Señorías, ruego silencio, señorías. Ya entiendo que miren ustedes para otro lado. Es que su socio es Vox en España. Es que es tan lamentable que el otro día el señor Feijóo hizo de abogado defensor de Vox. Y lo hizo públicamente para que fuera a la ronda de consulta del presidente del gobierno. Mire, ¿quieren ustedes evitar la xenofobia, el racismo, el machismo, la injusticia, los intereses millonarios que nada tienen que ver con los intereses de los trabajadores españoles y de los autónomos? Rompan ustedes con Vox. Gracias. Si te ha impactado este video, no olvides suscribirte y compartirlo. Juntos podemos hacer que nuestra voz se escuche y luchar por una España segura y próspera.